El primero, uno de los hijos de Dulce, Eduardo, está casado con una orensana y yo quiero dedicarle esta presentación a mi sobrina Miriam, que hoy no está aquí porque ella vive en Madrid, pero estaba hablando antes con ella y estaría encantada de poder acompañarme aquí en su tierra. El otro motivo también está relacionado con lo mismo, porque yo vine a Orense precisamente para la boda de Eduardo y Miriam y me trae muchísimos recuerdos porque aquí en Orense la última vez que estuve con mi hermana Dulce, así es que es un poco recuperarla también a ella. Cada vez que voy a los sitios que me traen recuerdos de ella es como si la recuperase un poco. Así es que muchas gracias a la región, al foro, por haberme invitado, porque para mí es un orgullo, y además Tierras Gallegas, que es a quien yo homenajeo en mi novela, con lo cual pues estoy muy contenta. Y bueno, os voy a explicar por qué surge esta novela. Mucha gente me pregunta, ¿y tú siendo extremeña, qué haces escribiendo sobre Galicia? Yo creo que se puede escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Siempre que te documentes bien. Yo doy clases de documentación y a mis alumnos les digo siempre eso, que se puede escribir sobre cualquier cosa siempre que seas capaz de documentarlo. Pero bueno, el caso es que yo había escrito una novela que se llama La Filipiniana, que es sobre mi familia materna. Mi abuela materna era filipina y quise escribir sobre por qué sus padres, sus abuelos, se habían ido a Manila a mediados del siglo XIX y quise averiguar por qué se habían ido a Manila y por qué habían vuelto. Y bueno, pues escribí una novela inspirada en la historia de mi familia, pero luego ficcionándolo mucho. Tiempo de arena, como le había hecho un homenaje a mi abuela materna con La Filipiniana, pues ahora le tenía que hacer un homenaje a mi abuela paterna. Así es que escribí Tiempo de arena, que también está inspirada en una historia familiar. Y bueno, el caso es que un día me llama mi agente literario y me dice, Inma, hay un chico que te quiere conocer, que te quiere contar una historia. Y me cuenta, nos reunimos y me cuenta la historia de su abuela Elisa. Elisa era una chica muy guapa, su madre era leiteira, ellas vivían en Cobas, que está a 8 o 9 kilómetros de Ferrol. Todos los días la madre iba a vender la leche al Ferrol con las cántaras de zinc sobre la cabeza, 30 litros de leche de ida y bueno, las cántaras vacías de vuelta, pero lloviera, nevara, hiciera sol, todos los días tenía que hacer ese recorrido. Su padre, el padre de Elisa, era pues uno de estos hombres que se tuvo que ir a buscar una vida mejor al otro lado del océano y venía, a lo mejor estaba 7 años sin venir, luego llegaba con muy poquito, pues algunos peinecillos de carey, algunas botellas de licores exóticos que vendía y le daba lo justo para poder comprar otro pasaje para irse otra vez, con lo cual pues esa era una de esas viudas de vivos de las que habló Rosalía de Castro. Luego, cuando el marido o sea, el padre de Elisa desaparece, y entonces la madre decide que va a preparar a Elisa para casarse bien. De hecho, tenía ya echado el ojo a un chico que tenía posibles en el pueblo, y la hija pequeña, que se llamaba Josefa, en la novela yo a la hija pequeña le he puesto Sabela, la hija pequeña pues iba a quedar con la madre, a cuidar de la madre, a cuidar de los animales, de la tierra y a cuidar de las vacas y de la madre cuando fuese mayor. Claro, esto entre las dos hermanas se abre ahí un abismo que además se acentúa cuando entre las dos Elisa se casa con un minero y entre las dos hermanas surge un conflicto que es un secreto familiar que se ha guardado durante más de 100 años y que a mí me lo cuenta este chico
Y bueno, pues sí, cuando me cuenta todo esto, yo le digo, es verdad, pues es que la historia de tu abuela es para contarla, desde luego, pero la tienes que contar tú. Digo, tú no sabes la cantidad de gente que viene a contarme la historia de sus abuelos, pero muchísima gente que viene a contarme las historias de sus abuelos. Claro, yo no puedo escribir las historias de los abuelos de todo el mundo. Yo creo que en todos los abuelos hay una novela. En todos los abuelos hay una novela. Pero claro, yo no las puedo escribir todas. Yo creo que efectivamente es muy bonita, es una historia muy bonita, pero claro, la tienes que escribir tú. Yo tengo muchos proyectos. Total, que yo me fui a mi casa habiéndole dicho que no, porque estaba terminando de escribir mi novela anterior, porque además tenía otras 3 novelas en Candelero y pues no, a mí no me va a dar la vida para escribir todo lo que yo quiero escribir. Si tengo que escribir las novelas de los demás, pues menos todavía. Total, que yo me fui a mi casa y le dije, me encanta la historia, pero la tienes que escribir tú. Yo cuando llegué a mi casa, por la noche yo me acosté pensando en esa expresión, viudas de vivos. Yo decía, Dios mío, viudas de vivos. Eso ya te evoca una cantidad de historias, una cantidad de sentimientos, de emociones, una cantidad de situaciones por las que pasaron esas mujeres, que en sí misma ya una expresión de solo 3 palabras, yo la podría calificarse de un microcuento o una micronovela, porque solo en esa expresión hay encerradas historias impactantes. Bueno, pues yo me acosté pensando eso. Por la mañana, cuando me levanté, pues igual me viene a la cabeza esa expresión de viudas de vivo. Y me acuesto otra vez con las viudas de vivo y ya me levanto y le digo a mi agente, llámale porque esta historia la tengo que contar. O sea, me había atrapado esa historia de las viudas de vivo. Nos juntamos, este chico y yo, y en principio yo quería contar la historia de Elisa, los 50 años en la vida de Elisa. Y quería escribir la historia real de Elisa, pero me pasaron varias cosas. La primera, yo quería contar la historia de la abuela de mi amigo, que era Elisa, quería hacerle un homenaje a Elisa, pero para saber cómo vivía Elisa, para saber por qué se produce esa brecha entre las 2 hermanas, yo tenía también que averiguar qué sentía la madre, cómo había llegado a esa situación con el marido. Cuando el marido se iba, ¿qué sentía ella? ¿Cómo se habían conocido? En fin, quería retrotraerme también para contar la historia de una persona. Hay que saber también todo lo que tiene detrás. Y entonces esa historia que no la sabía la tenía que inventar, la tenía que ficcionar. Por lo tanto, iba a haber ficción. Por otro lado, a Elisa, cuando la destinan a casarse bien, la madre le enseña a coser. O sea que era costurera. Yo no quería que la protagonista de mi novela fuera costurera porque ya había habido varias costureras muy recientemente, pues El tiempo entre costuras, Velvet, total que otra costurera más en el mundo de la literatura me parecía un poco excesivo. No es que tenga nada en contra de las costureras, todo lo contrario. Mi madre cuando llegó a Madrid se puso a coser, o sea que hubiera sido un homenaje a mi madre, pero me parece que no me apetecía. Por lo tanto, yo le busco otro oficio diferente a Elisa. Y luego, por otro lado, fundamental, ese secreto que tenían las 2 hermanas, que llevaban 100 años sin haberlo desvelado. 100 años, un secreto guardado, no lo iba a desvelar yo en una novela, que no soy de la familia. Así es que me tenía que inventar otro secreto. Con lo cual ya... Luego, por otro lado, la novela tiene... El tiempo de la novela es un tiempo lento, no el ritmo, porque el ritmo, la verdad es que es vertiginoso, pero sí el tiempo de la novela. Y entonces pensé que 50 años iban a ser mucho y que tenía que articular de algún modo algunas cosas que yo quería que saliesen, que habían sucedido más tarde, ponerlas
al principio, total, que al final, como digo yo muchas veces, la ficción se impuso sobre la realidad y no es la historia de la abuela de mi amigo. Está inspirada en la abuela de mi amigo, pero es una historia de ficción. Así es que cuando yo terminé de escribir la novela, le llamé y le dije, tengo dos miedos grandísimos. La primera, que no es la historia de tu abuela Elisa. Se me ha ido la ficción, al final ha ido creciendo la ficción sobre la realidad y no es la historia de Elisa. Y luego, por otro lado, claro, era la primera vez que yo escribía sobre Galicia y yo quería que en la novela se notase que los personajes son gallegos, el ambiente, yo quería que la propia naturaleza gallega fuese un personaje más de la novela, con ese mar bravío, con ese viento, con esa humedad, con esos montes, ¿no? con sabor a tierra, esos verdes maravillosos, ¿no? Con distintas tonalidades de verde, las algas que se utilizan para abono después en las huertas. En fin, quería trasladar todo eso a la novela. Y por otro lado, pues también ese carácter gallego que está muy imbuido por ese aspecto de misterio, ¿no? Y de la magia y de los amuletos, las curandeiras, los, ¿cómo se llama? Los peisos, las figas. A mí me regaló, yo tengo una prima aquí un primo mío casado con una chica gallega en Coruña y me fui allí a su casa y nada más llegar, pues Carmen me regaló una figa. Yo he tenido la figa puesta durante todo el tiempo en el que he estado escribiendo la novela, o la he tenido puesta o la he tenido al lado del ordenador todo el tiempo, la figa. Entonces yo quería que también ese aire de misterio que hay aquí en Galicia, o por lo menos que vemos, ¿no? los que venimos a Galicia, quería que estuviese también en la novela. La Santa Compaña, las leyendas, las supersticiones también, que en aquella época eran tan importantes, a principios del siglo XX, una aldea pequeña donde todo se sabe, donde todo se comenta, donde todo se deforma, donde todo se agranda y que influye tanto en los personajes como influye los propios personajes. O sea que la aldea es un personaje también de la novela. Y son esas aldeas en las que también había pues la presencia del cura, la presencia de todos esos elementos que conforman una comunidad, ¿cómo diría yo?, muy normalizada, ¿no? Y en esa sociedad muy conocida, que guarda, cada uno tiene su sitio y está todo como muy claro, de repente pues nace una niña que no sabe llorar. Una niña que no sabe llorar en un ambiente que está muy influido por las supersticiones, y en ese ambiente mágico y telúrico es una niña que no es de este mundo. Y a esa niña que no es de este mundo empiezan a mirarla de una manera diferente. Y ella, que es esta niña, que es Sabela, que es la hermana de Elisa, se tiene que defender de los demás, se tiene que defender de esa mirada, porque esa mirada lo que hace es clasificarla, estigmatizarla. Y ella misma dice, vale, pues sí, soy diferente, soy distinta, ¿y qué? Yo voy a jugar precisamente a esa diferencia y voy a convertir la diferencia en una de mis armas, en mi fuerza. Es una manera de rebelarse contra lo establecido, contra lo que hay, contra el designio también de la madre, ¿no? Es una novela en la que la madre decide el destino de las hijas, ella cree mucho en el destino, pero las hijas quieren manejar sus propios hilos. Las hijas no se conforman. De algún modo, todos los personajes de la novela son víctimas de las circunstancias en las que les ha tocado vivir. Esa Galicia rural de principios de siglo, donde hay mucha miseria, donde había habido una plaga
hacía relativamente poco tiempo había habido unas plagas que habían dejado los campos baldíos. Los hombres se tuvieron que ir a otras. Primero se fueron a otras regiones de España y después empezaron a emigrar a América. Por un lado, para mí la novela es un homenaje a esas mujeres fuertes que tuvieron que hacerse fuertes para poder sacar a sus familias adelante. También a esos hombres que se fueron, que desde mi punto de vista son hombres muy valientes porque no sabían lo que se iban a encontrar al otro lado. Se iban con los sueños en alza y la mayor parte de las veces cuando llegaban los sueños se les hacían añicos nada más llegar. Los que volvían casi siempre con el triunfo. Los pocos que volvieron, como decía Torrente Ballester, ¿no?, que decía, los pocos de los que volvieron algunos con una leontina, otros con un acordeón, pero todos volvieron con el acento cambiado. Pues a esos hombres que se iban sin saber cuándo iban a poder volver, también es un homenaje a la novela. Pero luego también es un homenaje a todos esos emigrantes, como es mi situación, de mediados del siglo XX, años 60, 70, en el que cantidad de extremeños, asturianos, gallegos, andaluces, murcianos, manchegos, se tuvieron que ir a las zonas industrializadas porque en esas regiones no había trabajo para ellos. Y entonces se fueron a Madrid, a Bilbao, a Barcelona. Se dice que la tercera provincia extremeña es la emigración y la novena provincia andaluza es la emigración. Hay un dicho en Madrid que dice: Extremadura tiene 4 provincias: Cáceres, Badajoz, Móstoles y Alcorcón. Porque Móstoles y Alcorcón está llenito de extremeños. Entonces también es un homenaje a todos esos extremeños que tuvimos que irnos de nuestra tierra, ¿no? Y por otro lado, extremeños, murcianos, andaluces, gallegos, que tuvieron que emigrar en los años 60, 70. Pero luego también es un homenaje a todos los que están emigrando ahora. Yo digo mucho que las mujeres de mi novela perdían a los maridos, pero las mujeres de ahora están perdiendo a los hijos o a los nietos, porque la generación mejor preparada de la historia de España resulta que tiene que irse a buscar trabajo a Francia, a Suiza, a Inglaterra, a Dinamarca. Tiene que irse fuera del país porque aquí no hay lugar para ello. En cierto modo, esos otros 2 picos de inmigración de principios del siglo XX y mediados o años 60, 70, en cierto modo era una migración que producía un retorno. Pues algunos al principio del siglo XX menos, pero en los años 60, 70 sí, la idea era volver y además las familias se quedaban aquí y los emigrantes mandaban dinero, con lo cual, pues en cierto modo había un progreso, ¿no? Los indianos, cuando volvían los indianos, pues claro, seguro que vosotros eso lo conocéis mucho mejor que yo. Pues hacían grandes casas con unos jardines muy bonitos, una palmera, ayudaban a la comunidad, creaban escuelas, hospitales, bibliotecas, o sea que había un retorno. En los años 70 el retorno fundamentalmente era económico, pero ahora no hay retorno ninguno, ni económico, ni social, ni laboral. Es más, somos nosotros los padres los que le tenemos que mandar dinero al principio a los hijos para que se abran camino en esos países de destino. Y la mayor parte de las veces, como son jóvenes, conocen allí a sus parejas y muchos se quedan. Muchos, yo tengo muchos amigos que sus hijos se han ido fuera y se han quedado. Incluso tengo yo también una sobrina que vive en México y que se ha quedado allí, que ha tenido a su hijo allí y que se queda allí. O sea que España ha tenido picos de inmigración muy importantes, tiene una característica que la hace muy peculiar y mi novela quiere ser un homenaje a todos esos que hemos sufrido ese desarraigo.
porque al fin y al cabo es un desarraigo. Es como si te arrancan de la tierra, de tu tierra, y una parte de las raíces se queda allí donde naciste. Y de algún modo siempre están deseando volver a encontrarse. Esa nostalgia, esa morrilla, ¿no? Esa saudade, nos persigue a todos los que hemos tenido que vivir fuera de nuestra casa. Y eso es lo que yo me planteaba cuando me planteaba hablar de esos hombres que se marchaban, ¿no? Y de esas mujeres que estaban esperándoles toda la vida, muchas de ellas toda la vida. Muchos de los que se fueron solo volvieron para morir. Volvían ya enfermos para morir en su tierra. Así es que, bueno, yo espero que os guste la novela, que es una novela que al final está escrita para todos vosotros. Si queréis os leo un trocito. Sí, eso te íbamos a pedir, que no sé si que nos leas o que nos cuentes algo de algún pasaje. A mí me apasiona el de la curandeira. Uy, pero ese vete tú a saber dónde está. Claro, por eso, pero a lo mejor cuéntanoslo, no lo leas, o léelo como tú quieras. Bueno, cuando yo vine a Galicia para documentarme, yo quería, claro, a mí me había impresionado mucho esa expresión de viudas de Vigo. Por lo tanto, yo mi novela quería que un leitmotiv de la novela fuese un entierro. Tenía que haber un entierro y tenía que empezar en un entierro. Ese entierro en el que, ya que la naturaleza iba a ser un personaje de la novela, pues la naturaleza tenía que mostrar también ese dolor, ese llanto, ¿no?, por el difunto. Y por lo tanto tenía que yo veía el entierro como a vista de pájaro. Quería describirlo como hace Clarín en La Regenta, ¿no?, cuando empieza a hablar de Vetusta, como a vista de pájaro y se va acercando, ¿no? Eso era lo que yo quería hacer. Y entonces yo veía pues los paraguas abiertos, la lluvia, los paraguas negros, la gente vestida de luto, las nubes negras, el cielo muy encapotado, el mar a lo lejos pues también embravecido. Cuando hay tormenta, el mar también está muy oscuro. Por lo tanto, yo quería esa oscuridad, ¿no?, esa oscuridad que iba a penetrar en los personajes a través de la lluvia. Total, que yo escribí el primer párrafo de la novela antes de venir a Galicia. Cuando llegué a Galicia, cuando llego a Ferrol, resulta que había una ciclogénesis explosiva. Una ciclogénesis explosiva. O sea, un tormentón de toda la vida, un tormentón de estos que da miedo. Claro, yo pensé, tú fíjate qué bonito que justo viene a recibirme uno de los personajes de mi novela. Ha venido a recibirme. Entonces, después cuando llegué a casa de mi prima, que fue donde me quedé, en casa de mis primos, les leí ese párrafo y les decía eso, ¿no? Digo, es que estoy emocionada. Porque todo esto, ¿no? Yo hablo mucho de la magia. Yo creo que la magia existe. Que la magia existe porque la creamos nosotros. Porque hay cosas que no tienen explicación. Y le tenemos que dar, le buscamos explicación. Y no tienen, no puedes explicarla desde la razón. Y lo que no puedes explicar de la razón, pues lo tienes que explicar de otra manera. Esas casualidades que pasan y que pasan, que hay casualidades que dices, ¿pero esto cómo es? ¿Y cómo lo explicamos? Pues lo explicamos a través de las emociones. ¿Y la magia qué es? Pues una emoción. Así es que yo defiendo que la magia existe. Por eso me gusta tanto que aquí en Galicia se le dé esa característica de seña también de identidad. O sea, la magia no se esconde, la magia hay que reivindicarla, porque muchas veces la razón no explica las cosas.
y por tanto tenemos que buscar otros recursos. Bueno, pues el mío es ese. Así que me pareció tan mágico que me estuviese esperando ese personaje que yo ya lo había pensado en mi novela y lo había escrito, que si queréis leo ese trocito. Venga. Porque el otro no sé dónde lo voy a encontrar. Pues ala, ese es precioso también. El aguacero descargó sobre el campo santo como si quisiera cobrarse una deuda. Los goterones rebotaban sin interrupción sobre los paraguas que rodeaban el ataúd. Resignado a recibir el diluvio, soportando el sonido constante de la lluvia al estrellarse contra la tapa. Mientras, los deudos permanecían con la mirada clavada en el hoyo. Ni una sola corona de flores, ni una lágrima, ni un ramo descuidado, ni un suspiro, ni un rezo, ni un gesto de desolación. Solo el ruido del agua y a lo lejos el mar, embravecido y triunfante, levantado sobre sí mismo para que todos supieran que también él había acudido al entierro. Ninguno de los presentes recordaba haber vivido un temporal semejante. Se había formado 5 días atrás, cuando el horizonte comenzó a llenarse de nubes que se ennegrecían a medida que se acercaban a tierra y alcanzaban la costa, alimentándose unas a otras, despacio, amenazantes, hasta formar una masa de nubarrones que encapotó el cielo de cobas y se precipitó sobre las colinas donde se desperdigaba la aldea. Desde entonces no había dejado de llover. Gracias. Muchas gracias. Este personaje que aparece más veces a lo largo de la novela, ¿verdad? El personaje de la lluvia. La lluvia, sí. el mar, Claro, es la esa tormenta. sensación. Yo había leído a Torrente Ballester cuando era jovencita. A mí me fascinó Los gozos y las sombras. Una de las cosas que se me quedó es esa capacidad que tenía Torrente de trasladar a las páginas del libro la humedad del ambiente gallego. Y yo quería hacer lo mismo con eso, salvando las muchísimas distancias, por supuesto. Pero yo quería que también esa presencia constante de la lluvia en diferentes maneras, no solo la lluvia, también la niebla, ¿no? Quería que influyera, que tuviese mucho que ver con lo que le sucedía a los personajes. Cuando un personaje se pierde en la novela, se pierde entre la niebla. Cuando un personaje está contento, sale el sol. También hay mucho sol en Galicia. A mí me llamó muchísimo la atención que ese día de la explosión, o ¿cómo se llama eso? Ciclo no sé cuánto. La ciclogénesis explosiva, ese día estábamos allí en Cobas y de pronto, bueno, no nos dejaba, fuimos al Cabo Prior y no nos dejaba abrir la puerta del coche el viento. Espectacular. Y sin embargo, al ratito nos vamos a ver de lejos la ermita de Santa Comba y de pronto se abren las nubes y un sol radiante. Y a los 10 o 15 minutos otra vez cerrado y otra vez a llover. O sea que es esa capacidad también de cambiar tanto el sol a la niebla. De pronto la niebla se levanta y aparece. En mi tierra se dice mañanita de niebla, tarde de paseo. No sé si aquí también se dice igual o algo parecido.
mañanita de niebla, tarde de paseo, o sea, de pronto una niebla tremenda y al rato se ha levantado y aparece el sol, ¿no? Yo escribí la novela en un pueblo de Málaga que se llama Vélez, Málaga. Me fui allí a escribir y claro, yo escribí la novela mirando el mar Mediterráneo y estaba escribiendo sobre el océano Atlántico. Dos mares completamente distintos. El mar Mediterráneo, que es la luz de Málaga, que es una luz muy especial, muy blanca, es una luz como muy plana, es un paisaje precioso, muy luminoso, el mar es muy azul y entonces es un mar que además es un mar por el que han venido los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los árabes, o sea que es un mar de bienvenida. Sin embargo, el Atlántico es un mar de despedida. Es el mar por donde se iban los maridos de esas mujeres. Así que eran dos contrastes muy fuertes. Claro, yo quería que se reflejase también esa idea de que el mar no solo puede ser un muro, sino que puede ser también una frontera difícil de pasar, sino que también esas fronteras se abren, ¿no? Bueno, yo no os quiero contar mucho, para los que no habéis leído la novela no puedo contar mucho porque hay secretos, ese secreto que en la familia de Elisa, por supuesto yo no conté, pero me inventé otro secreto, un secreto que además se va enredando en otros secretos y que se sellan los labios de los personajes a través de juramentos, en una sociedad en aquel momento también muy influenciada por la Iglesia, ¿no? Por la religión. Entonces, jurar es prometer ante Dios. Un juramento no se puede romper. Es más, cuando tú juras dices, yo te juro por mis hijos, o yo te juro por lo que más quiero. Si faltas ese juramento, tus hijos van a padecer, o lo que más quiere va a sufrir. Por lo tanto, un juramento no se puede romper. Así es que los juramentos que hay en la novela, que se exigen a los personajes, se van exigiendo juramentos que se van enredando unos en otros y que van a formar una tela de araña alrededor de los personajes que los va a constreñir y que los va a condicionar. Que si no hubiera existido esos juramentos, su vida hubiera sido muy diferente. Claro, tampoco hubiera habido novela. Yo decía al principio que además de ser una novela con tintes románticos y de melodrama, pues es una novela de intriga, y es verdad, te va atrapando esa intriga hasta que bueno, pues hasta que la conoces, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Qué ha pasado con el amuleto que utilizabas para escribir la novela? Lo tengo en mi casa, mira, cuando estuve, y además me lo pongo mucho. Me lo tenía que haber traído en esta ocasión, pero como no he venido directa a Orense, no me he dado cuenta. Cuando estuve en Ferrol presentando la novela, que llevé el amuleto durante todo el viaje, lo presenté en Ferrol y en Coruña, y a la presentación de Ferrol vino la única hija viva que queda de Elisa. Una señora que tiene 99 años, que nació en 1918. Yo, como decía antes, he ficcionado tanto que no es la historia de Elisa la que está en la novela, pero sin embargo todos los hijos que tuvo Elisa, yo le he puesto sus nombres a los personajes de la novela. O sea, todos los hijos de Elisa están en la novela. Muchas de las cosas que me contó su nieto están en la novela, o sea, el homenaje es clarísimo a Elisa, ¿no? Y esta señora de 99 años, que vino a la presentación de Ferrol, que no dejó de llorar en toda la presentación, vino ella, sus nietas, los bisnietos de Elisa, uno de los yernos, en fin, que fue una emoción muy grande porque y yo llevaba puesto el amuleto y además vino también mi prima, que fue la que me había regalado el amuleto, y por supuesto
el amuleto está en la novela. O sea que el amuleto, aunque yo no lo llevo puesto, aquí está. Es otro diferente porque a mí yo había estado en Santiago hace muchos años con mi hermana Dulce y allí en Santiago ella me regaló unos pendientes muy bonitos de azabache. Y entonces yo quería que con el amuleto hacerle también un homenaje a Dulce. Así es que el amuleto de la novela es de azabache. Muy bien. Pues si quieren hacer alguna pregunta. Buenas noches. Cuando la primera vez que narraste tu novela, me hizo recordar, cuando lo oía, la historia de mi abuelo, familia materna, ¿no? ¿Te acuerdas? Me llamo Fernando. ¿La primera vez que? Que te llamé por teléfono para hablar de Tierras sin hombres, narrándome tú la novela, recordé la historia de mi familia materna. ¿Te acuerdas? Sí. Gracias. Bueno, gracias a ti, que me hiciste una entrevista preciosísima. Pasé una tarde maravillosa, de verdad. No sabía que, bueno, pasaron 5 meses. Es un honor el conocerte y ver cómo escribes y ver cómo hablas de mi tierra. Muchísimas gracias, Inma. Muchas gracias. Yo creo que hay tantas abuelas gallegas que se pueden ver reflejadas en la novela. Cuando vine la otra vez, iba camino de Vigo, el taxista que me llevó me decía, has contado la historia de mi abuela también. Y en ese caso, su abuelo había vuelto para morir y su abuela lo había recibido, cosa que sucedía también muchísimo, ¿no? Hola. Mira, yo tengo mucha curiosidad por saber si el chico que te contó la historia se ha quedado realmente a gusto o lo que él quería de verdad era que contaras el secreto. Bueno, claro que no he terminado de contarlo, que me enrollo y luego no termino lo que empiezo. Cuando yo terminé la novela lo llamé y le dije eso, tengo 2 miedos. 1, no es la historia de tu abuela. Y 2, a ver si he reflejado bien el ambiente gallego, a ver si... Bueno, él leyó, cuando la leyó, tardó bastante en leerla. Yo estaba que me mordía las uñas, hasta que me llamó, me mordía las uñas. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, Inma, no te preocupes. Es verdad, no es la historia de mi abuela. Pero si yo hubiese querido una biografía de mi abuela, te hubiera dicho, me gustaría que escribieras la biografía de mi abuela. Y yo lo que te dije es que me había encantado Tiempo de Arena. Y tú en Tiempo de Arena habías ficcionado sobre la realidad. O sea que no es la historia de mi abuela, pero mi abuela está sobrevolando por toda la novela. Y luego, por otro lado, claro, él es de Ferrol, nacido en Ferrol, ha estado en Cobas pues toda la vida, todas las vacaciones, ha vivido mucho Cobas, ¿no? Aunque ahora vive en Madrid, pero... Y me dice, me has devuelto mi infancia. Es que yo he vuelto a vivir la infancia a través de tu novela, los sitios de Ferrol, los barrios, el barrio de la Madalena, el barrio de Esteiro, que estuve con él recorriendo el barrio de Esteiro, haciendo fotografías. Yo para la documentación de la novela estuve allí in situ, pero luego compré muchos libros sobre Ferrol. Me fui a la librería de Ferrol y le dije, dame todo lo que tengas de la historia de Ferrol. Y me llevé una tira así de libros. Y luego en Cobas también una asociación cultural que también me dio muchas revistas, muchas fotografías, algunas cosas de las que describo en la novela, yo las he cogido de fotografías antiguas. Entonces, él está contentísimo con la novela, muy contento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mira, hay una página en Facebook que se llama Covicheros, que es de gente de Cobas.
Y entonces me escribe un amigo y me dice, Inma, entra en una página de Facebook que se llama así, porque hay una revolución con tu novela que están diciendo que tienes que ser de allí. Pues tiene que ser de Cobas, porque además pone Cobas con B. No, porque además conoce no sé qué sitio, o sea que había ahí como una especie de revuelo para ver si yo era gallega o no era gallega, ¿no? Total que entré y tuve ahí algunos comentarios de estos con ellos, ¿no? Pero es que resulta que ahora hay gente de Extremadura, de Madrid, de Andalucía, que está yendo a Cobas para ver los lugares que aparecen en la novela. O sea, turismo literario. Cosa que me enorgullece muchísimo, claro. A Cobas y a Ferrol, ¿no? Y este verano quiero ir yo a Cobas a hacer un recorrido también, porque claro, estuve aquella vez, pero no he vuelto. El otro día cuando fui a Ferrol quise ir a Cobas, pero me pilló otra ciclogénesis de esas. A lo mejor estás condenada a encontrarte con ciclogénesis cada vez que vas. Yo hubiera ido, pero venía conmigo una amiga, tenía que llevar a mi prima, a mi primo, y ellos, uy, pero mira que está cayendo. Bueno, venga, nos quedamos, pero la verdad es que tengo muchas ganas de volver y de ver todos esos lugares. Uno de los primeros sitios donde estuve fue en el cementerio. Cuando llegué al cementerio me encontré una tumba toda cubierta de conchas. Y a mí me sobrecogió mucho eso, porque pensé, una persona que tapa a su familiar con conchas, todo conchas así, como si fuera una manta, una mantita, ¿no? Para proteger a su ser querido, ¿no? Del frío, de la lluvia, del sol. Me emocionó muchísimo eso. Y por supuesto está también en la novela. Muy bien, Inma, pues ha sido un auténtico placer. Te agradecemos mucho tu estancia, la lectura que nos has hecho y bueno, desearte mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El que quiera puede comprar el libro a la puerta.